Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy investigador de sucesos inexplicables y me muevo con fondos donados por gente excéntrica, amantes de los críptidos y las reliquias antiguas. Sin embargo, en especial me he dedicado a investigar sobre los licántropos. Hasta los 30 años no había conseguido nada que realmente llamara mi atención, hasta que encontré una historia antigua. Curiosamente, la que podría considerar la investigación de mi vida, la obtuve a cambio de unos cuantos dólares, de manos de un ex miembro del régimen nazi. Este hombre me entregó documentos que, según él, le habían ordenado destruir, pero nunca lo hizo, pensando que algún día podría sacar provecho de ellos. Durante mis años de investigación en lo oculto, pocas historias me han helado la sangre como la de Nabucodonosor II, el gran rey de Babilonia. La historia oficial nos cuenta que fue un monarca ambicioso, constructor de maravillas, pero hay registros oscuros, relegados a los márgenes de la historia, que revelan un destino mucho más aterrador. Se dice que su condena no fue solo la locura y la humillación, como mencionan los textos sagrados, sino algo mucho peor, una transformación impía. Una maldición lo convirtió en el primero de los hombres lobo, una bestia condenada a la sangre y la carne humana. Don o castigo. Los mismos textos documentan que el cielo lo castigó por todas sus atrocidades. Corría el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor llevó a cabo la destrucción de Jerusalén. Su ejército no solo derribó el templo de Salomón, sino que cometió atrocidades que helarían el alma de cualquier hombre. Miles de jesuitas fueron quemados vivos y la ciudad quedó en ruinas. Fue entonces cuando, según los escritos más antiguos, la ira de Yahvé descendió sobre él. Los profetas de la época decían que Dios lo castigaría con la locura y lo haría vivir entre las bestias del campo, alimentándose de hierba como los bueyes. Pero lo que en realidad ocurrió fue aún más macabro. Una noche, bajo una luna llena teñida de rojo por el humo de la destrucción, Nabucodonosor despertó con un hambre que lo devoraba por dentro. Su piel ardía como si su carne estuviera retorciéndose, cambiando. Un grito inhumano emergió de su garganta cuando sus huesos crujieron, sus músculos se expandieron y su rostro se alargó en un hocico asesino. Los sirvientes que acudieron a sus aposentos murieron en segundos, sus gargantas abiertas por garras afiladas. La sangre empapó las alfombras del palacio y los aullidos del rey maldito resonaron en toda Babilonia. El miedo corrió como pólvora entre los babilonios, quienes ya no se atrevían a salir. Desde esa noche, Nabucodonosor se convirtió en un espectro de la oscuridad. Se ocultaba en las catacumbas bajo la ciudad durante el día y emergía por las noches para alimentarse. Nadie estaba a salvo. Esclavos, soldados, nobles, todos eran presas de su hambre insaciable. Los sacerdotes de Marduk intentaron contenerlo con rituales y sacrificios, pero era inútil. Las estatuas de los dioses se agrietaban ante su presencia, y los rezos se ahogaban en la sangre de los sacrificados. Los cuerpos mutilados aparecían cada mañana, desmembrados y drenados de sangre. El pueblo empezó a susurrar sobre la bestia del rey, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Se dice que el mismo Nabónido, su hijo, intentó asesinarlo en un ataque desesperado, pero cuando atravesó su pecho con una espada, la herida sanó ante sus ojos. Solo el fuego logró hacerle daño, y los sacerdotes, aterrados, sellaron su tumba bajo los cimientos de la ciudad, encadenándolo con sellos de bronce maldito. Los siglos pasaron,
Pero el horror no terminó ahí. Babilonia cayó. Los persas tomaron la ciudad. Pero en las noches más oscuras, los soldados juraban escuchar gruñidos en las ruinas, sombras que se movían como si algo aún acechara bajo la tierra. Desde hace décadas, arqueólogos han encontrado fragmentos de tablillas que advierten sobre el rey de la luna sangrienta. Algunos creen que su cuerpo sigue allí, encerrado, esperando el momento en que la luna roja brille otra vez y la bestia despierte. Estos rumores llegaron hasta los oídos de los nazis. En 1943, bajo el pretexto de investigaciones arqueológicas, un grupo de investigadores nazis, liderado por Klaus von Leyden, llegó a Irak. Su misión oficial era encontrar pistas sobre la ubicación del Arca de la Alianza, pero lo que hallaron fue algo mucho más antiguo y mortal. Mientras excavaban en los cimientos de la antigua Babilonia, descubrieron un enorme ataúd sellado con placas de bronce inscritas con símbolos arcaicos. La estructura desprendía un calor extraño, como si algo dentro aún estuviera vivo. Los trabajadores locales se negaron a tocarlo, susurrando oraciones en voz baja y advirtiendo que lo que estaba dentro no era de este mundo. Klaus, cegado por su ambición, ignoró las advertencias. Creía que se trataba de un artefacto sagrado, quizá una cámara funeraria de un antiguo rey con poderes ocultos. Ordenó que lo extrajeran y lo enviaran a Wewelsburg, el castillo nazi donde Heinrich Himmler dirigía sus experimentos ocultistas. Una vez en Alemania, el ataúd fue colocado en el corazón de un laboratorio subterráneo. Científicos nazis y expertos en lo paranormal rodearon la estructura, ansiosos por abrirla y desentrañar sus secretos. Las placas de bronce fueron retiradas con dificultad. Con cada sello que rompían, la temperatura en la sala descendía y una presión asfixiante llenaba el aire. Los hombres comenzaron a sudar frío, sintiendo una presencia maligna que parecía despertar. Cuando retiraron la última placa, un gemido gutural resonó dentro del ataúd. Klaus sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se detuvo. Con un esfuerzo final, ordenó a sus hombres levantar la tapa. El hedor que emergió fue insoportable, una mezcla de carne podrida e hierro oxidado. Dentro, acurrucado como un animal en letargo, estaba un cuerpo deforme y bestial. Su piel era grisácea, cubierta de cicatrices antiguas. Sus ojos, hundidos y opacos, pero vivos. Uno de los científicos, con manos temblorosas, se acercó para examinarlo. En ese instante, la criatura abrió los ojos. Lo que sucedió después fue un baño de sangre. La criatura, que había dormido durante más de 2000 años, despertó con un hambre feroz. Su piel se rasgó cuando su cuerpo comenzó a transformarse. Los huesos crujieron, los músculos se expandieron y un aullido inhumano retumbó en las paredes del laboratorio. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la bestia saltó sobre el primer hombre que encontró, hundiendo sus colmillos en su garganta. La sangre brotó en chorros mientras el cuerpo del científico convulsionaba. Los soldados intentaron disparar, pero las balas solo lo enfurecieron. En un solo movimiento, arrancó la cabeza de un guardia y partió en dos a otro con sus garras. El pánico se apoderó de la sala, mientras los nazis gritaban y corrían, pero no había escapatoria. Klaus, paralizado, observaba con horror cómo su descubrimiento masacraba a su equipo. La criatura no era un hombre ni un dios, sino una maldición viviente. Las alarmas sonaron en todo el complejo. Himmler, informado de la carnicería, ordenó sellar las puertas y gasear la habitación, pero era demasiado tarde. El monstruo rompió los gruesos muros como si fueran papel, se lanzó por los pasillos, dejando un rastro de cuerpos mutilados. Los testigos que sobrevivieron hablaron de una sombra que se movía a velocidades imposibles, un ser con ojos brillantes y colmillos cubiertos de carne fresca. El castillo de Wewelsburg se convirtió en un infierno. La criatura arrasó con más de 40 hombres en menos de una hora,
antes de desaparecer en los bosques alemanes sin dejar rastro alguno. Después de aquella noche, Klaus von Leyden fue declarado muerto en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que la bestia lo alcanzó, otros afirman que se quitó la vida al darse cuenta del horror que había desatado. Himmler ordenó borrar todos los registros del incidente, y el Tercer Reich jamás volvió a mencionar el experimento. Sin embargo, hubo rumores de una sombra que merodeaba los pueblos cercanos, de cuerpos encontrados con la carne arrancada hasta los huesos. Y lo más inquietante, el ataúd estaba vacío. Nadie sabe qué ocurrió realmente con la criatura. Algunos creen que fue exterminada por los aliados al final de la guerra. Otros dicen que aún vaga por los bosques de Europa, esperando la próxima luna roja para cazar de nuevo. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con aquel ser tan misterioso. Y como la guerra ya estaba en curso, los muertos fueron atribuidos a los nazis o a los aliados. El caso es que el licántropo estaba suelto en Europa. El avance alemán por Europa fue una marcha de sangre y destrucción, pero en los registros ocultos de la guerra hay un suceso que el Tercer Reich jamás reconoció oficialmente. Una noche, en los fríos bosques de Europa del Este, un batallón nazi se encontró con un enemigo que ni las balas ni el acero pudieron detener, la bestia que ellos mismos habían liberado. Este es el relato de lo que sucedió aquella noche, un episodio enterrado en la historia, cuyos testigos murieron entre gritos y desgarros. En el invierno de 1944, el Reich aún tenía fuerzas para resistir el avance aliado. En algún lugar entre Polonia y Bielorrusia, una columna de soldados alemanes avanzaba por un camino cubierto de nieve. El capitán Hermann Stahl, un veterano endurecido, lideraba la compañía. No temía a los partisanos ni a los soviéticos, pero aquella noche, el temor se filtró en los corazones de sus hombres. El batallón había acampado en un pequeño claro, rodeado de un denso bosque. El frío calaba los huesos y el viento aullaba entre los árboles, pero lo que inquietaba a los soldados no era el clima. Desde hacía 2 días, algo los acechaba. Los exploradores enviados a reconocer la zona no habían regresado. Los centinelas que patrullaban el perímetro aseguraban haber visto sombras moviéndose entre los árboles, demasiado grandes para ser lobos. Y cada noche, un sonido estremecedor sacudía el campamento, un aullido que no pertenecía a ningún animal conocido. Stahl ordenó reforzar las barricadas y mantener las armas listas, pero no sirvió de nada. El enemigo que los esperaba en la oscuridad no era humano. A la medianoche, la nieve dejó de caer y el bosque quedó en un silencio absoluto. Fue entonces cuando la pesadilla comenzó. Un grito desgarrador resonó desde el perímetro del campamento. Los soldados corrieron hacia la fuente del sonido, pero lo único que encontraron fue un rastro de sangre en la nieve. No había cuerpo, solo vísceras dispersas y el rifle aún humeante del centinela. Antes de que pudieran reaccionar, otro grito se alzó desde el lado opuesto. Algo se movía entre ellos, algo rápido, invisible entre las sombras. Las ametralladoras abrieron fuego hacia el bosque, pero sus balas solo golpearon los árboles y la nada. Entonces, la bestia saltó. Un soldado fue arrancado del suelo como un muñeco de trapo. La criatura lo destrozó con una rapidez inhumana, su sangre salpicando la nieve. Los demás abrieron fuego, pero la bestia se movía demasiado rápido, deslizándose entre las ráfagas de balas como un espectro. En pocos minutos, 5 hombres yacían destripados. Sus cuerpos estaban abiertos como si algo hubiera hurgado dentro de ellos en busca de órganos. Stahl vio a la criatura por primera vez cuando la luz de una bengala la iluminó. Era más grande que un hombre, con garras largas como cuchillas y un hocico cubierto de sangre. Su piel grisácea se estiraba sobre músculos hinchados, y sus ojos, 2 puntos rojos incandescentes, irradiaban hambre y furia. El capitán gritó órdenes desesperadas. ¡Fuego! ¡Maldición! ¡Maten a esa cosa!
Las ametralladoras pesadas dispararon ráfagas de plomo, algunas alcanzando a la criatura. Pero no cayó. El monstruo rugió, furioso pero ileso. Se lanzó sobre otro grupo de soldados y, con un solo movimiento, despedazó a 3 de ellos. El caos se apoderó del campamento. Algunos soldados intentaron huir, pero la bestia los cazó uno por uno, como un lobo con presas indefensas. Stahl comprendió en ese momento que estaban condenados. Pero entonces, en medio de la desesperación, un soldado gritó algo que cambió el rumbo de la noche. «Llévenla al camino». Los aliados pusieron minas allí. Aterrado, pero con una última chispa de esperanza, Stahl ordenó la retirada estratégica. Los hombres corrieron hacia el sendero cubierto de nieve, guiando a la bestia hacia la trampa mortal. La criatura los persiguió sin dudar, su ansia de sangre cegándola. El bosque se abría ante ellos, y Stahl vio los puntos oscuros en la nieve donde sabían que los aliados habían colocado minas terrestres. Solo necesitaban un empujón más. Stahl se volvió y disparó con su pistola, atrayendo la atención de la bestia. El monstruo rugió y se lanzó hacia él, justo cuando sus garras tocaron el suelo minado. Un estruendo desgarró la noche. La explosión iluminó el bosque como un relámpago infernal. El aire se llenó de carne carbonizada, sangre y nieve ensangrentada. Cuando el humo se disipó, lo que quedó de la bestia era una masa irreconocible de huesos retorcidos y carne chamuscada. El silencio volvió al bosque. El capitán Stahl, con la cara cubierta de sangre y polvo, cayó de rodillas. Sus hombres, los pocos que quedaban vivos, lo miraban con los ojos vacíos. Habían ganado, pero a un costo impensable. Días después, un equipo de reconocimiento nazi llegó al lugar del incidente. Stahl, traumatizado y al borde de la locura, intentó explicar lo que había sucedido, pero sus superiores no le creyeron. Los cadáveres de los soldados fueron enterrados en fosas comunes, y el Reich clasificó la misión como una operación fallida. Sin embargo, hay informes de que el cuerpo de la bestia fue llevado en secreto a otro laboratorio oculto, donde científicos nazis intentaron estudiar lo poco que quedó de él. Hicieron varias pruebas con el ADN para descubrir cómo se había transformado en aquel terrible animal. También realizaron experimentos con el mismo ADN de la bestia en los mejores soldados para aumentar su fuerza. Sin embargo, el efecto duraba muy poco, por lo que tomaron la decisión de aumentar la dosis para prolongar su duración en el cuerpo, pero fue inútil. El primer soldado murió al instante tras recibir la dosis, y pensaron que habían fracasado. Pasaron 3 días en los que el cuerpo se mantuvo inerte en un cuarto frío, pero daba la impresión de que solo dormía. Después del 4.º día, un científico que estaba de guardia notó algo extraño. El cuerpo del hombre emitía calor, a pesar de estar en una habitación a muy baja temperatura. Dio aviso de que algo inusual estaba ocurriendo, y 4 hombres fuertemente armados llegaron a investigar. Repentinamente, cuando menos lo esperaban, un alarido ensordecedor aumentó la tensión en el cuarto. Ante la mirada atónita de los presentes, la bestia había despertado con más hambre que nunca. «Dios mío, ¿qué hemos creado?», dijo el médico. Pero era demasiado tarde, pues los nazis, en su nefasta y desesperada obsesión por crear al soldado perfecto, le habían dado vida a un arma de destrucción masiva. Un soldado, uno de los suyos, transformado en algo inhumano. El científico de turno recordó cómo su colega había sido el causante de que esta aberración tuviera vida. Solo alcanzó a ver cómo los soldados eran descuartizados por la bestia, antes de decidir encerrarse en un búnker antibombas, llorando y pidiendo perdón por lo que habían hecho. Después de la masacre, el experimento cero, como lo llamaron, escapó, y el bosque alemán lo recibió como a un hijo perdido. Durante semanas, el rastro de la bestia fue un camino de muerte. Los aldeanos murmuraban sobre una sombra que acechaba en la noche. Cazadores desaparecían sin dejar rastro,
y sus cuerpos eran encontrados días después, despedazados y sin una sola gota de sangre. Los nazis enviaron patrullas para cazarlo. Ninguna regresó. Los soviéticos, al enterarse de la situación, enviaron espías para investigar. Los pocos que volvieron hablaban de un hombre lobo del Reich, que no podía ser detenido con balas normales. El pánico se esparció. La bestia no tenía un rumbo claro, solo avanzaba, siempre hambrienta, siempre cazando. Con el paso de los meses, se escuchaban historias sobre la criatura, pero todas eran tomadas como meras leyendas. Los alemanes habían tratado de darle caza, pero sin éxito, hasta que, una noche sin luna, cruzó la frontera hacia Rusia. Allí, todas las alarmas estaban activadas ante un posible ataque alemán, y al ver a la bestia, pensaron que era un enviado del Tercer Reich para distraerlos. Cuando los rusos descubrieron que la criatura había entrado en su territorio, no perdieron el tiempo. Montaron una emboscada en un pueblo abandonado cerca de Smolensk. 50 soldados lo esperaban, armados con fusiles, ametralladoras y explosivos. Pero el licántropo no tenía miedo. Al caer la noche, atacó. Las primeras líneas rusas cayeron en segundos. Un soldado apenas tuvo tiempo de gritar antes de que le arrancaran la cabeza de un mordisco. Otro trató de dispararle a quemarropa, pero una garra le abrió el pecho antes de que pudiera apretar el gatillo. Los rusos intentaron replegarse, pero el monstruo se movía entre ellos como un espectro, matando sin piedad. En cuestión de minutos, 10 soldados habían caído. Los gritos de sus camaradas heridos resonaban en la oscuridad, el suelo empapado de sangre y vísceras. Pero entonces, los rusos hicieron lo que los nazis no pudieron. Después de un amplio despliegue de tropas y una maniobra perfectamente coordinada, el hombre lobo se encontró rodeado en la plaza central del pueblo. Más de 30 soldados lo tenían en la mira, y entonces el oficial al mando dio la orden: ¡fuego! Las balas impactaron su cuerpo, pero no lo detuvieron. Eric rugió de dolor y saltó hacia ellos, justo cuando las granadas explotaron a su alrededor. La onda expansiva lo arrojó contra una pared, partiéndole varios huesos, pero no murió. Tosió sangre, sus órganos fallaban, pero aún intentó levantarse, hasta que vio las sombras de los aviones soviéticos sobre él. La lluvia de bombas cayó. El fuego consumió la aldea, y con ella, la aberración que los nazis habían creado. Los rusos recogieron los restos carbonizados. El reporte oficial decía que se trataba de un experimento nazi fallido. Pero los aldeanos de Smolensk cuentan otra historia. Hablan de una criatura de fuerza descomunal y velocidad inhumana, que solo pudo ser vencida por un ejército ruso muy bien equipado, el cual tuvo que usar incluso aviones de combate para acabar con uno solo de los experimentos alemanes, y que, después del ataque, no quedó más que restos de las bombas y los cartuchos percutidos de las armas rusas. Dicen que, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, aún se escucha un gruñido en la oscuridad. Creen que los alemanes siguieron creando criaturas como el licántropo, porque en los bosques de Rusia hay algo que sigue cazando. Después de la guerra, todo parecía ser paz y tranquilidad. Pero de algún modo, esa paz ha sido interrumpida varias veces por los cadáveres descubiertos de animales y algunas personas que aparecen descuartizadas. Los pobladores quieren pensar que son los tigres o los lobos los responsables. Yo me abstengo de opinar, porque es muy peligroso que exista otro hombre lobo. Tengo en mi poder los documentos que comprueban su modificación genética y también la fórmula para su creación, pero no será por mucho tiempo. Pienso destruirlos. Si esto cayera en las manos equivocadas, podría ser el inicio de un mal terrible.